8 de agosto de 1957. En algún lugar del cielo chileno, un cóndor, ese símbolo eterno del escudo nacional, abre sus alas como si anunciara la llegada de alguien destinado a volar. Ese mismo día nace Roberto Antonio Rojas, un arquero que con el tiempo dividirá opiniones, despertaría pasiones, generaría polémica, pero que jamás podría ser ignorado. Porque si algo está claro en la historia del fútbol chileno es que Rojas fue un arquero como pocos. Su historia comienza lejos de los grandes estadios. Corre 1975 y un joven Rojas defiende el arco de Unión Santa Fe de Vicuña Maquena, un club amateur, donde muchos juegan por amor al fútbol y poco más. Pero un gerente de deportes aviación, fanático silencioso entre la galería de tierra, ve en él algo distinto, lo invita a una prueba y Rojas, como tantas veces en su carrera, se anima a volar. Queda seleccionado, en solo un año ya está en el primer equipo, tercero en la línea de arqueros. Antes de eso incluso había quedado en Audax Italiano como puntero derecho, pero la distancia hacía imposible seguir y ese sueño se desvaneció. Así es el fútbol, caminos que se cierran para abrir otros mejores. En 1976, con apenas 16 años, Rojas obtiene su debut profesional en un vibrante 3-3 contra Deportes Antofagasta. El muchacho sorprende, pierna rápida, potencia en los saques, reflejos eléctricos. Esos que años más tarde lo harían aparecer en todas las fotos imposibles. Los 80 llegan con viento fuerte en Chile. En 1981 se rumorea la disolución de Deportes Aviación. Lo ofrecen a Universidad de Chile. Él dice que no. Al año siguiente, ya extinto el club, lo vuelven a ofrecer. Esta vez es el entrenador Fernando Riera quien lo rechaza. El puesto está cubierto, señaló. Y así es la vida del arquero. Muchas veces no depende de él, pero Colo-Colo lo estaba esperando. Firma en 1982, dirigido por Pedro García, un viejo conocido en la selección juvenil del 1979. Llega como suplente de Mario Osben, un gigante de la época, pero la historia cambiaría rápido. Durante la preparación para el Mundial de España 82, Osben queda fuera de varios partidos y Rojas toma la camiseta. La Copa Pollagol de ese año termina con Colo-Colo campeón y con el joven arquero ganándose mirada y respeto. Cuando Osben regresa, recupera la titularidad, pero una lesión vuelve a abrir la puerta. Rojas no la dejaría cerrarse jamás. En 1983 Colo-Colo es campeón y Rojas se va consolidando. A fines de 1985 estuvo a punto de dejar el club rumbo a Cobreloa, pero finalmente renueva y el que se va es Osben. El futuro del arco albo tenía dueño. En 1986 llega Arturo Salá. El arranque es pésimo, pero el torneo largo termina con una definición ante Palestino donde Colo-Colo se corona campeón. Y ahí, bajo los tres palos, aparece la figura del arquero que ya empezaba a convertirse en mito. Rojas no solo atajaba, ordenaba, gritaba, inspiraba. Su liderazgo compartido con Fernando Astengo era visible incluso desde la tribuna más alta. Su elasticidad, sus vuelos, sus manotazos imposibles lo elevaron a la conversación de los mejores del continente. Tanto es así que Michel Preud'homme, el gran portero belga, llegó a decir: Rojas es mejor que yo. Pero Roberto Rojas era un monstruo y físicamente era perfecto. Sus brazos, Mario Fernando, sus brazos llegan hasta acá, hasta acá. Sus dedos eran así de grandes, sus manos impresionantes. Era perfecto, además cuadrado. Tenía buen físico. Valiente, con una reacción fuera de todo lo normal. En 1987, tras una brillante Copa América y una Libertadores excepcional, su destino cruza frontera. El Sao Paulo de Brasil paga $500.000, una cifra enorme para la época, y lo lleva a su portería. Llega como suplente de Gilmar, pero no tardaría en arrebatarle el puesto, convirtiéndose en figura hasta 1989. Y entonces, cuando todo parecía encaminado, cuando Chile soñaba con Italia 90 y Roberto Rojas vivía su mejor momento, el destino decidió escribir una de las páginas más dolorosas del fútbol sudamericano. Porque así es el fútbol. Cuando más alto se vuela, más fuerte pega la caída. La clasificación rumbo al Mundial era una batalla. Chile y Brasil peleaban palmo a palmo, sin regalar nada. El primer duelo, el 13 de agosto de 1989 en el Estadio Nacional. Fue una guerra de esas que se sienten en la piel. 11 hombres contra 11 hombres, creo que son mucho más valientes que ellos.
Patadas, golpes, expulsiones, un estadio que cantó tan fuerte que hasta fue suspendido. 1-1 fue el resultado, autogol de Hugo González para Brasil, empate de Ivo Basay para Chile. La tensión se masticaba, pero la historia grande, la que después se cuenta con voz baja y mirada perdida, se escribiría lejos de casa. 3 de septiembre de 1989, el estadio Maracaná, el templo del fútbol, y ahí, parado bajo ese arco gigante, estaba él, Roberto Cóndor Rojas, con reflejos de fuego y un temple que parecía de acero. El primer tiempo termina 0-0 únicamente por él. Las manos del arquero chileno taparon lo intapable, voló literalmente como si ese partido fuera el último de su vida. Pero en el minuto 4 del segundo tiempo, Gareca rompió el sueño. 1-0, ese gol dejaba a Chile fuera del Mundial. Y entonces llegó el minuto 67 y el fútbol cambió para siempre. Desde la tribuna cae una bengala, explota a unos metros de Rojas, el humo lo envuelve y él cae. Los jugadores corren, ven sangre, el estadio queda mudo, Carcuro grita en TV, ahí está sangrando, es gravísimo lo que ha ocurrido, caos desde la radio duda, la bengala no le dio a Roberto Rojas, en camarines hay confusión, discusiones, decisiones tomadas entre el calor, el miedo y la adrenalina, los jugadores deciden no volver a la cancha, se habla de falta de garantía, el árbitro Lustó, nada que hacer, Chile abandona, Brasil protesta, la FIFA investiga y el país entero se enciende. Pero el fútbol, ese viejo sabio que siempre termina revelando la verdad, tenía una última jugada preparada. 26 de mayo de 1990, Rojas frente al mundo confiesa: me corté con una Gillette y la farsa se descubrió. Fue un corte a mi dignidad. Mis compañeros me dieron la espalda. Y ahí el mito del cóndor se derrumba de golpe. Comenzaron a aparecer historias, relatos de planes, de corta uña, de bisturín, de improvisaciones dirigidas entre nervios y alcohol. Otros decían haberlo sabido, muchos aseguraron no tener idea. El grupo estaba dividido, el cuerpo técnico sorprendido, el país incrédulo. Jaime Ramírez, años más tarde, lo resumió en una frase que aún duele: estuve en la mesa donde no debí estar. Y todo terminó ahí, así de golpe, sin despedida, sin homenaje, sin un último vuelo. La carrera de Roberto Rojas se apagó en un camarín del Maracaná, cuando parecía que todavía tenía cielo para rato, porque Rojas era eso, un arquero que no tenía techo, un gigante del área, un tipo que se hacía enorme, que volaba como pocos, a veces sí, demasiado alto. Maradona, uno de los pocos que siempre estuvo con el Cóndor Rojas. Yo soy un defensor de Rojas porque todos nos podemos equivocar en esta vida. Ahora, ¿por qué no darle una oportunidad? Si ellos la tienen todos los días. Avalanche y Blatter la tienen cada día que se levantan. ¿Por qué matar a Rojas, un jugador de fútbol que no mató a nadie, que quiso defender su país y que defendió a sus compañeros? Y uno se queda pensando, ¿por qué el fútbol siempre deja esas preguntas sin respuestas? ¿Qué habría sido del Cóndor si no hubiera existido ese minuto 67? ¿Hasta dónde habría llegado? ¿A qué altura habría volado? Nunca lo sabremos. Solo sabemos que pagó uno y que la verdad completa, esa que se susurra y se esconde, sigue siendo un misterio guardado por los protagonistas. Pero lo que sí queda, lo que nadie puede borrar, es la imagen del arquero de reflejos felinos, de manos interminables, del líder que rugía desde el arco, ese que hizo que un país entero creyera que volar era posible. Roberto Rojas fue un arquero que se hacía gigante, uno de esos que no se olvidan. Yo lo hice solamente para que Chile tuviera un buen resultado, no lo hice por nada más, por absoluto, tanto así que yo perdí mi profesión.